Bienvenido sea usted a la Biblia Abierta y Evangelium, un programa dirigido y producido por su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. Esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia Abierta y Evangelium es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la Biblia por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis dentro de los Estados Unidos, al final estaremos proveyendo nuestra dirección, número de teléfono y correo electrónico. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Nos vemos al final del mensaje bíblico. En esta oportunidad damos gracias a Dios por la oportunidad de presentarnos una vez más. Y saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes de la Biblia Abierta. En medio de estar en situación difícil, el Señor, de acuerdo a su promesa, está con nosotros siempre. Está con nosotros. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada momento. Y cada análisis bíblico que traigo, el objetivo es que podamos enriquecernos espiritualmente y que podamos también ponerlo en práctica. Hoy aprenderemos más acerca del libro de los tiempos, Daniel y el tiempo del fin. Lo vamos a compartir con nuestros hermanos y amigos que siguen la Biblia Abierta y Evangelium con su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. Muchas gracias por continuar con nosotros y aprovecho la oportunidad y darle las gracias a todos ustedes por sus comentarios en los versículos y comentarios cuando hago un post de versículo tanto en Facebook, Instagram y Twitter. A cada uno de ustedes, favor de invitar a otros o a ver y escuchar este análisis bíblico. Estamos en vivo desde la Capilla Bíblica de los Templos Bíblicos. Somos el ministerio en español del Lake Howell Bible Chapel en el área de Orlando, Florida. En este día, como dije anteriormente, estaremos analizando Daniel y el tiempo del fin. Aquí estaremos viendo lo que es la gran tribulación, el tiempo de espera, el tiempo sellado, el tiempo revelado. Y al final de nuestro análisis bíblico, como este queda grabado, puedo aprender de su comentario al responder esas tres preguntas. Hay tres preguntas que van a aparecer. Lo estoy grabando para luego presentarlos inclusive hasta en YouTube. Ya no van a poder ver las preguntas aquí, pero lo vamos a tratar de hacer en el programa de YouTube. Mientras tanto, en Facebook no lo pueden ver. Tres preguntas. Lo puedes hacer de una manera general o enviándome un mensaje privado al escuchar esta pregunta. Y nosotros aquí, fuera de cámara, me gustaría escuchar su opinión o comentario en la hoja impresa que tienen en sus manos, para que pensemos. Ahora, la primera es cómo se aplica la conclusión del libro de Daniel a nuestras circunstancias actuales. Segundo, ¿qué lecciones aprendemos al considerarla? Tercero, ¿cómo debe afectar su propia vida? Antes de pasar al capítulo 12 de Daniel, primeramente me gustaría llamar la atención de lo que es visión bíblicamente. Visión es acción y efecto de ver. Por otro lado, el término de visión es la manera de representar, de percibir e interpretar situaciones cotidianas o cualquier otro asunto. En el contexto de la teología es la imagen que de forma
muchos dicen sobrenatural. A mí me gusta más la palabra celestial, que se percibe por el sentido de la vista o de forma imaginativa. Cuando se registra en la Biblia, Dios habló a mucha gente, muchas veces por medio de visiones. Como ejemplos tenemos a José, el hijo de Jacob, José, el esposo de María, Salomón, Isaías, Ezequiel y precisamente Daniel, Pedro, Pablo y muchos otros. El profeta Joel predijo una gran manifestación de visiones y esto fue confirmado por el apóstol Pedro en Hechos el capítulo 2. Y es importante notar que la diferencia entre una visión y un sueño es que una visión es experimentada cuando la persona está despierta, mientras que un sueño acontece cuando la persona está dormida. Al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos en todo lo referente a visiones y a su interpretación. Debemos tener presente que la Biblia está terminada y nos lo dice todo lo que necesitamos saber. La verdad clave es que si Dios da una visión, deberá estar en completo acuerdo con lo que Él ya ha revelado en su palabra, pero sin fanatismo. ¿Por qué digo sin fanatismo? Porque el que Dios me dijo, tenemos que tener mucho cuidado, sin buscar fama lucrativa y también respeto a la palabra de Dios. Permítame dar ahora la definición básica de qué es visión bíblicamente y el sueño. La visión, ya dijimos, es acción y efecto de ver. Por otro lado, término de visión es la manera de representar, percibir e interpretar situaciones cotidianas o cualquier otro asunto en el contexto de la teología. ¿Qué es un sueño? Ya dijimos que todo lo que tenemos la experiencia de soñar y por ello sabemos lo que es un sueño y tenemos la experiencia de que algo más de lo que contamos, que nuestros relatos los recogen de una forma exacta. Sin embargo, el conocimiento científico de los sueños tiene que basarse en las narraciones que hacen de ellos, porque no vale analizar exclusivamente nuestros propios sueños para hacer una teoría sobre ellos. Expertos describen la forma lo que es un sueño. La actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta, a pesar de características cognitivas como la posibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones, emociones, especialmente el miedo, el regocijo y la ira predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad, y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria, incluso de los muy vividos, es tenue y atiende a desvanecerse rápidamente. Después de despertarse, a uno ser que tomen medidas especiales para retenerlo. Hay varias fases de sueños, pero claro, el análisis bíblico es Daniel y el tiempo del fin. O sea que tenemos una recámara en nuestro cerebro que todo lo que vivimos durante el día, a veces soñamos con cosas que ya hemos vivido. Y esto es un tema muy, pero muy delicado. Pero bien, vamos. Daniel, capítulo 12, el versículo 1. Nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí estamos viendo lo que es la gran tribulación, el tiempo del fin. Esto de la gran tribulación, y podríamos decir, y el gran triunfo. Y será tiempo
de angustia. La Escritura describe uniformemente el reinado del anticristo como una crisis de maldad. Y sin duda, cuando la revelación que aparece en este capítulo 12, yo dije creo que el versículo 1, pero creo que está para hasta el versículo 3, ahí, ¿no? 3. Daniel se preocupó por el destino de su pueblo. En la conclusión de esa visión, el ángel consoló a Daniel, revelándole dos hechos. Primero, el pueblo de Israel. Tu pueblo, dice aquí, será libertado con la intervención de Miguel, el príncipe de los ángeles, que es el defensor de Israel. Y si algo enseña el libro de Daniel es que las potencias del mundo celestial están profundamente interesadas y comprometidas en los asuntos de los hombres de la tierra. En la gran tribulación, Satanás intentará exterminar toda la descendencia de Abraham. Ese será un tiempo de angustia sin precedente para Israel. Y obsérvese lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que el tiempo que siga a este evento será de gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jeremías lo describió como un tiempo de angustia para Jacob. En Jeremías, el capítulo 30, versículo 7, aún así no todo estaría perdido, porque Dios garantizó que la nación lo podría superar. Dios rescataría a su pueblo de en medio de su aflicción y sería librado. Ahora, ¿a qué tiempo de angustia se refería Jeremías? Algunos creen que hablaba de la inminente caída de Judá ante Babilonia, o a la posterior caída de Babilonia ante los medos persas. Sin embargo, en esos dos períodos, el reino del norte de Israel no se vio afectado, porque ya había sido llevado al cautiverio en el 722 a.C. Y una mejor solución a este enigma es aceptar que el profeta se refería al período de la tribulación que todavía está en el futuro, cuando el remanente de Israel y Judá experimentará una época de persecución sin paralelo en la historia. Y ese periodo terminará cuando Jesucristo aparezca para rescatar a sus elegidos y establecer su reino. El pavoroso carácter del período de la tribulación no puede ser realmente captado por nadie. Fue por esto que Jesús señaló que sería difícil, sería este tiempo para las que están encintas y las que críen en aquellos días, según Mateo capítulo 24. Él animó a la gente a que orase para que su vida no fuera en invierno ni en el día de reposo, cuando estaría restringido viajar. Con todo, hay una nota de ánimo, porque el Señor declaró que aquellos días serán acortados. Y esto significa que se pondrá tiempo a ese periodo de tiempo. No que los días serán de menos de 24 horas. Si prosiguiera indefinitivamente, nadie sería salvo, mas el período terminará por causa de los escogidos. Aquellos que serán redimidos en la tribulación y entrarán en el reino. Los escogidos de la era de la iglesia ya habrán sido arrebatados antes de la tribulación. Se diseminará mucha información, porque falsos cristos harán su aparición. Todos ellos estarán predicando el mensaje de salvación y realizando señales y prodigios, buscando engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
el Señor repitió a los discípulos antes para que no se dejaran embaucar, para que supieran que Él no estaría en la tierra trabajando de esa manera. El ataque de Satanás contra el pueblo del reino será parte de su esfuerzo para evitar el reinado, el regreso y el reinado de Jesucristo. El segundo hecho con lo que Daniel fue consolado fue la promesa de que aquellos que duermen serán resucitados. Muchos judíos perderán la vida en manos de los gentiles, en los eventos que se revelaron en ese capítulo 11 anterior, que también Apocalipsis habla, en el capítulo 20, el versículo 4, dormir en el polvo de la tierra. No se refiere a la existencia, que también el Salmo 7 también nos habla de esto, y el versículo 5, la existencia inconsciente de la muerte. Simplemente significa que una persona muerta puede estar dormida. El cuerpo está dormida, pero no el alma. Ahora bien, nosotros podemos decir que un resumen de todos estos versículos del 1 al 3, que el versículo 1, como pueden ver allí, describe la gran tribulación, los 3 años y medio que precederán a la segunda venida de Cristo. Algunos serán resucitados para entrar con Cristo en el milenio. Los muertos incrédulos serán resucitados al final del milenio. A Juan se le reveló en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son aquellos otros muertos de que hablé anteriormente. Esto se refiere a la resurrección de los impíos que han muerto, que se discute más adelante en los siguientes versículos. Los santos de la tribulación, que se mostraron entendidos, obedeciendo al Señor y conduciendo a otros a la fe y a la justicia, resplandecerán en gloria eterna. Algunos comentaristas no ven que el versículo 2 se refiere a una resurrección física, sino al avivamiento nacional y moral de Israel. Después que el antiguo pueblo de Dios sea reunido a la tierra en incredulidad, habrá un remanente que responda al Evangelio y entre en el milenio. Y estos son los que serán despertados para vivir eterna. Todos los demás que adoran al anticristo serán condenados a vergüenza y confusión perpetua. Habiendo estado sepultado entre los gentiles por siglos, Israel será restaurado nacionalmente. Y será entonces cuando el remanente creyente experimente la resurrección espiritual descrita en Isaías capítulo 26 y también en Ezequiel capítulo 37. Pero el tiempo de espera, el tiempo sellado, lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se le dice a Daniel aquí que guarde las profecías en un libro. Normalmente el versículo 4 en esa primera parte, en segunda parte se refiere o se interpreta como que está hablando de avances en el transporte y el conocimiento científico. Pero probablemente no significa eso. Algunos expertos dicen, muchos investigarán diligentemente y muchos escudriñarán del libro de principio a fin. Quiere decir que en la gran tribulación muchos estudiarán la palabra profética y aumentará el conocimiento de la misma. Eso que la ciencia se aumentará, eso es lo que significaría entonces para ese tiempo. A diferencia del libro de Apocalipsis, Daniel
es un libro sellado. Apocalipsis 22, 10, Juan no debía sellar la profecía, porque el tiempo del cumplimiento estaba cercano. Y aquí sellar significa posponer la revelación. Sin embargo, hay un momento en la historia cuando el sello se rompe y el contenido del libro puede ser entendido, el tiempo del fin. Y en la actualidad podemos ver la historia en una forma retrospectiva, o sea, época, y entender la importancia de muchas de las cosas que Daniel profetizó. Y hasta el tiempo del fin, las palabras de este libro que han sido selladas quedarán intactas, serán comprendidas por muchos que buscarán la ciencia en ellas. Esto, ¿cuándo va a suceder? Durante la tribulación, el tiempo del fin. Ahora, el versículo 11 nos dice que el que es justo, de Apocalipsis estamos diciendo, ¿no? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe qué? Le preguntaron a Moody si había en la Biblia algún versículo que prohibiera fumar. Dijo, no, dijo él. Pero conozco uno que ordena fumar. ¿Cómo? Exclama el que lo estaba interrogando, el que le estaba preguntando. Y él respondió, Moody dijo, sí, en Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero cuando llegue el tiempo del cumplimiento, el justo quedará fijado en la contumacia, o sea, en la terquedad, en la rebeldía. El inmundo no tendrá ya más oportunidad de cambio cuando el Señor regrese a la tierra. Y me pregunta, como estoy dirigiendo a Emmaús, los cursos bíblicos por correspondencia, que muchos de los que ven la Biblia abierta, también a YouTube, ven que hago un anuncio en muchos de los programas grabados, dirigiendo a Emmaús. Y hay una confinada que me pregunta y me dice, ¿habrá oportunidad ahora para aquellos que no crean en el Señor Jesucristo, si se mueren sin Cristo? Hasta ahí llegó. O sea, no hay ni el purgatorio, ni nadie lo puede salvar de lo que va a venir en ese futuro. Así que el inmundo no tendrá ya más oportunidad de cambio cuando el Señor regrese a la tierra. O podríamos decir, antes, si muere sin Jesucristo, desde que murió sin Jesucristo, ya no habrá oportunidad. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación hay tal vez oportunidad, pero ya cuando Jesucristo regrese a la tierra, no habrá oportunidad. Pero el que sea justo seguirá viviendo con justicia y el santo viviendo en santidad. Muchos estudiosos en Inglaterra, por ejemplo, Joseph Wolf, un judío cristiano misionero, Manuel de Lacunza en América del Sur, precisamente en Chile, teólogo jesuita, y William Miller fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la profecía, junto con muchos otros, estudiaban a Daniel y llegaron a la conclusión de que la venida de Jesús está cercana. Eso dijeron y dijeron ellos. Ahora bien, el tiempo revelado, Daniel capítulo, ahí están los tres estudiosos, Daniel 12:5 hasta el versículo 10, 5 al 10, no lo vamos a leer porque hay bastante versículo allí, entonces estamos escasos de tiempo.
Estos versículos del 5 al 10 registran la conversación mantenida entre dos individuos anónimos y un varón vestido de lino respecto a cuando sería el tiempo del fin. Plenamente consciente, estaba viendo más allá del velo de la vista humana. El tiempo dado es 3 años y medio. Un tiempo, dice el versículo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y al expresar Daniel su incapacidad para entender, se le dice que la visión no será completamente clara hasta que acontezca. Pero puede estar seguro de que los justos serán purificados. Los impíos se mostrarán tal como son y solo los entendidos comprenderán. Desde el comienzo de la gran tribulación hasta el final de la misma habrá un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio o 1260 días. En los versículos, el tiempo revelado de Daniel, capítulo 12, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, dice aquí. Tal vez la abominación desoladora se establezca en el templo de Jerusalén 30 días antes de que comience la gran tribulación. Y esto explicaría entonces los 1290 días que se menciona en este versículo 11. Ahora, Daniel aquí en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea que en cuanto a los 1335 días, se explica llevándonos más allá de la venida de Jesucristo y el juicio de sus enemigos, hasta lo que es el principio de su reino establecido. Que no se apuren los que confían en Dios. Del día y la hora nadie sabe, pero el buen tiempo de Dios, cuando se requiera, el significado se aclarará. Bienaventurado el que espere, dice este versículo 12. Pero a Daniel en el 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel reposaría en muerte y se levantaría en la resurrección para disfrutar de su herencia, las bendiciones milenarias con su Mesías, el Señor Jesucristo. Y en conclusión, y como un repaso de los versículos anteriores, Daniel ve a otros dos que posiblemente deben considerarse como testigos confirmatorios, parados como cada uno en cada orilla, lo dice aquí, del río. Daniel o uno de ellos hace la pregunta que ciertamente estaba ya en la mente de Daniel y que es frecuentemente hecho por el pueblo de Dios cuando está en angustia. A veces nosotros decimos, no preguntamos, porque al Señor no se cuestiona en estos tiempos. Señor Jesús, ven pronto, ven por la iglesia ya,
porque con tanta cosa que estamos viendo, es como si estuviéramos en angustia. Y esto es el principio de lo que está pasando, lo que va a pasar. Pero muchas veces nos preguntamos, quizás, y Daniel se estaba preguntando, ¿cuándo será el final? Se lo preguntaron a Jesús de estas cosas. ¿Cuándo será? Pero la figura divina, aquí en este pasaje, levanta ambas manos, indicando la solemnidad y confiabilidad de lo que va a decir. Como antes, un tiempo, tiempos y medio tiempo, que expresa un periodo general y extenso, y también un sentido de que esos periodos son conocidos y limitados por Dios. Pero Dios no le daría a su siervo un conocimiento perfecto todavía. Los 1290 días, lo dice en el 11, y los 45 días más del versículo 12 son una repetición del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Son la seguridad dada, o el capítulo 11 que lo dice, dada por Dios de que el tiempo de la desolación está limitado por un decreto suyo. Daniel debe conformarse con esto. Las palabras están selladas y hasta están el tiempo del fin. Dios tiene que hacer su obra entre los hombres. Muchos impíos, muchos hombres, mujeres impíos, serán impíos y emblanquecidos y purificados. Es cierto que los impíos procederán impíamente, pero los entendidos van a comprender. Que no se apuren los que confían en Dios. Del día y la hora, dije ya, nadie sabe. Por el buen tiempo de Dios, cuando se requiera, el significado se va a aclarar. Bienaventurado el que espere. Y Daniel recibe el mensaje. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final o al fin de los días. Es comprensible que Daniel estuviera perplejo y buscara mayor iluminación sobre el final de esos eventos. Y en una forma significativa para todos los intérpretes posteriores y también para Daniel, le informaron que la revelación del significado de la visión estaría su cumplimiento histórico. Entonces la división entre los sabios y los malvados será aclarado. Los primeros, con el libro de Daniel en la mano, entenderán el verdadero significado de los eventos por los cuales están pasando. Los impíos solo conocerán confusión y perplejidad. O sea que la figura provee una explicación final y que se funda en el capítulo 11, el versículo 31 de Daniel. Desde el tiempo de la abominación desoladora, el tiempo de angustia, durará aproximadamente 3 años y medio y se extenderá en mes y medio más. Y esto puede tener el propósito de un microcosmo del tiempo, o sea, parte de la realidad o como un reflejo de una realidad superior. Tiempos y medio, tiempos finales relacionados con el sufrimiento bajo Antíoco Epífanes. Parece probable, sin embargo, que también se ve más allá a los días finales. Y estos 3 años y medio que completan las 70 semanas, de las cuales solamente 69 y media habían cumplido en Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27, y que esto ya lo vimos nosotros en un análisis anterior bíblico. Y apropiadamente las palabras finales son de promesa para el mismo anciano Daniel. Él también debe perseverar hasta el fin. Entonces entrará en su reposo. Sus obras continúan siguiéndole hasta su resurrección.
Es como dice Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay un contraste entre trabajos y obras. Los trabajos del cristiano terminan en la muerte, pero sus obras siguen con él en la otra vida. Así es que trabajemos para el Señor. Amén. Trabajemos, porque eso sigue aún después de la muerte para el creyente. No es como muchos hacen por ahí, que no han creído en el Señor Jesucristo y están haciendo buenas obras. No tiene nada de malo, porque beneficia al que está necesitado, pero esto no lo salvará ni lo llevará a heredar la vida eterna. Primeramente hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y todas esas obras entonces sí van a seguir hasta la otra vida. Ahora debemos pensar en todo lo que dije, de cómo se aplica la conclusión del libro a nuestras circunstancias actuales y qué lecciones podemos aprender. ¿Qué podemos? El libro de Daniel da un mensaje de estímulo y consuelo al pueblo de Dios en medio del sufrimiento. La historia que Dios ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde el pasado hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Y podemos estar seguros que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Los que vivan en los días descritos aquí podrán encontrar la sabiduría verdadera y aprender lo que Dios quiere decirles. Pero no esperes esos días para encontrar la sabiduría verdadera y aprender lo que Dios le está diciendo hoy. Está a tiempo. Está a tiempo porque ya todo está escrito y dicho aquí. Escudriñala. No la puedo entender. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no la va a poder entender. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Santiago dice, el que está falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si no eres creyente y no has sido lavado con la sangre de Jesús, creyendo en que Él nació, murió y resucitó, y creyendo por fe, no podrá entenderlo. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el que da sabiduría. Y uno tiene que buscar también, como leyendo y analizando las Escrituras, para poder aprender y ponerlo en práctica. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, esperando de que esta siga trabajando en nuestra vida, que nosotros podamos permitir a tu Santo Espíritu que nos siga capacitando y que nos ayude a caminar en obediencia a tu palabra. Amén. Dirige nuestra vida, oh Dios, te lo pedimos. Aquellos que no son creyentes, que tu Santo Espíritu, todavía como está aquí, convenciendo a otros, como me convenció a mí, que pueda convencer a otros. Padre, que se haga tu voluntad en aquellos que quieren, pero no pueden porque están vendados por los ojos vendados por el enemigo, por las cosas de este mundo. Padre Celestial, el Espíritu Santo está para libertarlo. Así que sigue obrando, Dios, y salvando almas para el reino de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Con la Biblia abierta y Evangelium hemos presentado el mensaje bíblico, un programa de edificación espiritual. Si le gustaría comunicarse con nosotros, soy director del Ministerio Cristiano Emmaús y coordinador de los cursos bíblicos en Emmaús
en las prisiones dentro de los Estados Unidos. Escriba Ministerio Cristiano Emmaús o Dr. Eliseo Núñez Estrella, P.O. Box 4416, Apoca, Florida 32704. Nuestro número de teléfono es 407-814-4465 y el correo electrónico cursobíblicoenmaús@gmail.com. Solicite su primer curso bíblico por correspondencia de la Escuela Bíblica Emmaús. Únase a los que quieren aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. La Escuela Bíblica Emmaús está en varios países del mundo. Solamente déjeme saber de dónde nos escribe y haremos el contacto. Nuestra generación se siente cada vez más inquieta por los graves problemas que la opresionan. Hay crisis de relación entre los pueblos y entre las familias, crisis moral, política, económica, crisis de amor, de fe y de esperanza. Descubra usted mismo la respuesta que Dios da a estos problemas. Únase a la familia estudiantil de Emmaús. Más de 9 millones de personas en 125 idiomas distintos han seguido estos cursos que dan a conocer el mensaje que Dios tiene para nuestra generación. Si tiene un amigo o un familiar dentro de los Estados Unidos en la cárcel o la prisión, también lo enviamos completamente gratis. Todo a la gloria de Dios. Gracias por acompañarme. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.